recibir capacitación de cosas que en realidad nosotros como profesionales de administración de propiedad horizontal deberíamos saber. Pero no sé por qué no nos las han enseñado y por lo tanto no las sabemos. Y los que las saben como que las guardan en secreto. Menos una persona, menos una persona. El invitado de esta noche es el que nos va a ilustrar en ese tema. Y estoy hablando nada menos ni nada más que el doctor Jorge Arturo Arciniegas Molina, persona directa de la costa atlántica. Es abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en Derecho de Familia de la misma universidad. Tiene un diplomado en Desarrollo Pedagógico Humanístico en la misma universidad. Mejor dicho, él está enamorado y no quiere salir de la Universidad de Barranquilla. Es abogado litigante, catedrático y profesor de diplomado en propiedad horizontal, manejo de conflictos, redacción y reforma de reglamentos de propiedad horizontal, teniendo como base la Ley 675 del 2001. Aparte de eso, él, como ya todos lo habrán entendido de esta manera, es profesional en Derecho. Tiene bastante experiencia en asesorías, en consultorías jurídico-empresariales, actividades socioculturales y además de la actividad del litigio. Tiene 20 años de experiencia en actividades de asesoría, consultoría, acompañamiento y administración de propiedad horizontal. Ese es el truquito que tiene él bajo la manga para esta noche. Es docente y aparte de eso ha estado administrando, o sea que ha estado en ambas caras de la moneda y eso nos ayuda bastante. Y por eso él es facilitador y tratadista en propiedad horizontal y derecho de familia. Actualmente él se desempeña como director ejecutivo de la corporación Colegio Mayor de Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia, COMAP PHCO, y cuya sede es Barranquilla. Y además de lo anterior, también en la sede del Atlántico es vicepresidente del Colegio Mayor de Abogados Litigantes del Litoral. Así que ustedes ya se estarán dando cuenta la calidad de profesional que nos acompaña en la noche de hoy, y por eso es que yo le digo, doctor Jorge Arturo Arciniegas, con el saludo de buenas noches, bienvenido a esta su casa, la casa de la propiedad horizontal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Jorge Enrique. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos esta noche, tratando de llevar un mensaje sobre propiedad horizontal que espero que cale en la mente de todos los asistentes a esta charla. Yo no quiero decir que es una conferencia, porque es una charla entre amigos en la que yo quiero poner unas bases fundamentales sobre lo que es la propiedad horizontal en Colombia y algunos asuntos, algunos temas que si bien están en la ley o no se han comprendido bien o no nos los han enseñado bien o de pronto lo han interpretado mal o simplemente nunca lo aprendimos. Entonces es importante saber que la ley 675 tiene 87 articulitos, entre los cuales hay muchos temas ahí metiditos que nunca han sido tocados por la mayoría de los exponentes de la materia. No quiero decir que es que no conocen el tema, lo que pasa es que son asuntitos que cuando uno se pone a escudriñar la ley va encontrando cositas, detallitos que a veces a todos se nos ha pasado por alto. Y entre esas cosas tenemos, por ejemplo, de un tema que siempre se habla en todas las conferencias, en todos los congresos, en todos los cursos de diplomados, en los seminarios, en todas partes, de las reuniones, de las asambleas, de las reuniones de copropietarios. Y todavía después de 20 años de existencia de la ley, de vigencia de la misma, todavía no tenemos qué es una asamblea ordinaria y qué es una asamblea extraordinaria, o para qué sirve una o para qué sirve la otra. Todavía no tenemos entendido
y a veces lo tenemos mal entendido porque lo veo constantemente en las propiedades horizontales, por ejemplo, que están haciendo segundas convocatorias para las asambleas extraordinarias. Y resulta que las asambleas extraordinarias tienen una característica especial en la ley 675. Es que el mismo nombre lo dice. El mismo nombre lo dice, extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario. Y cuando algo es extraordinario, pues debe tener una calificación. Vamos a conseguir una bechamel. Perdón, hay algo. Marilena Leño tiene el micrófono abierto. Bueno, les explicaba, o mejor les comentaba, que cuando algo es extraordinario es porque se sale de lo común, se sale de lo ordinario, es algo que nadie espera, que nadie tiene pendiente, que nadie prevé. Y la ley 675 del 2001, en su artículo 39, establece la calidad y cualifica las reuniones extraordinarias. Pero eso es un punto que uno de los puntos que de pronto vamos a tocar hoy a profundidad. Entonces, también hay cositas en las asambleas ordinarias que creemos que de pronto las asambleas ordinarias es una sola asamblea en el año, porque así se malinterpreta del texto de la ley, cuando el artículo 39 dice que se reunirá ordinariamente como lo diga en la fecha y la hora, el día en que diga el reglamento, y el silencio del reglamento, entonces se reunirá dentro de los 3 primeros meses contados a partir de la fecha del vencimiento del periodo presupuestal. Y por una sola vez, no dice la ley, no dice que por una sola vez, dice no, por lo menos una vez, dice la ley, deberá reunirse en la asamblea. ¿Para qué? Para tratar los asuntos ordinarios de la persona jurídica que representa el administrador. Pero eso no significa que sea una sola reunión ordinaria en el año o en el año presupuestal, en la vigencia presupuestal. Lo que la ley dice es, mire, en todo el periodo presupuestal pueden haber todas las reuniones ordinarias que ustedes quieran, o que necesiten, o que sean menester hacer. Pero una de esas reuniones tiene que dedicarse a esto, a aprobar los estados financieros, a elegir los cuerpos y las personas que son susceptibles de elección o designación, a escuchar los dictámenes, a aprobar el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Una de esas reuniones ordinarias debe dedicarse a eso, porque son asuntos de la persona jurídica que deben tratarse en la reunión esa específica. Pero la ley no ha prohibido ni limita el número de reuniones ordinarias que puede haber en una propiedad horizontal. Y por eso es que se ha, ¿cómo lo digo para que suene elegante? A ver, para que no suene a ofensa o a insulto o de pronto alguien se sienta susceptible, se sienta aludido. Por eso es que se ha dado la sensación de que todo lo que se vaya a hacer en respecto de asambleas lo quieren hacer en reuniones extraordinarias, porque se tiene el concepto de que ya se hizo la reunión ordinaria para elegir al revisor, para elegir al consejo, al comité de convivencia, para aprobar el proyecto de presupuesto y para tomar las determinaciones que la Asamblea General debe tomar respecto de la persona jurídica, empezando para vigencia que viene del periodo presupuestal. Entonces se ha tomado una conciencia equivocada de que todo lo que sea toda reunión que sea posterior a esa reunión ordinaria debe ser extraordinaria. Y no es así. No es así. Entonces, hay que elegir a un miembro del consejo porque de pronto por la pandemia falleció o renunció y entonces el consejo quedó incompleto y se necesita un número impar. Entonces hay que elegir a un nuevo miembro porque no hay suplentes. Entonces, reunión extraordinaria. No, señor. Es una reunión ordinaria. Ah, no, que es urgente. Sí, puede que sea urgente, pero la propiedad horizontal, la persona jurídica, puede funcionar con su administrador y su suplente sin necesidad de que haya el consejo. Pero el consejo es una reunión al mes y el consejo no es que administra.
El consejo no es el que determina ni ejecuta el presupuesto. Quien ejecuta el presupuesto y tiene actos de administración, de ejecución, de conservación, mantenimiento y de actos de administración es el administrador. Entonces, ahora, para cualquier cosa, reunión extraordinaria. Yo quiero decirles hoy, amigos, mis amigos, a los que me conocen y a los que hoy me están conociendo, que es equivocado pensar que para todo tiene que ser reunión extraordinaria. Y peor aún, lo que he visto en estos últimos meses y en estos últimos años de pandemia. Ahora hay administradores, y ojo, no estoy hablando mal de los administradores, sino casos concretos que conozco aquí en Barranquilla, y conocí uno del cual me consultaron de Madrid, Cundinamarca, en donde el Consejo de Administración, cuando le empezó a exigir al administrador los informes, y él no los pasaba, y entonces él se enteró de que le iban a terminar, pues el administrador convocó a una asamblea extraordinaria para revocar y para elegir un nuevo consejo, porque no le gustaba el consejo que le estaba exigiendo. Eso está pasando en Colombia, y están abusando de las reuniones extraordinarias para eso. Y entonces hay un grupo de propietarios también, como los hay en todas partes, que también quieren llegar a ese poder, entre comillas, del consejo para poder obtener algunos beneficios. Y entonces se reúnen y convocan a una reunión extraordinaria para cambiar el consejo porque quieren ellos pertenecer al consejo o porque quieren hacer otras cosas dentro del consejo. Entonces, yo quiero aclararles esto. Las reuniones ordinarias, que quede claro desde hoy, son todas aquellas que se puedan hacer en el año. Que tenemos que pintar el edificio o el conjunto, o tenemos que hacer una reparación grande porque se dañaron las motobombas, quedó el edificio y conjunto sin agua. ¿Reunión extraordinaria? No. Esos son giros ordinarios de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque el mantenimiento y conservación de esas bombas del edificio está en el presupuesto, debe estar previsto ahí. Entonces es un asunto ordinario que no requiere una reunión extraordinaria. Entonces me dirán, pero es urgente pintarlo. No, lo urgente, no todo lo urgente ni todo lo imprevisto amerita una reunión extraordinaria. Porque si revisamos el artículo 39, en el inciso segundo que habla de las reuniones extraordinarias, nos dice, se reunirá extraordinariamente cuando los asuntos imprevistos o urgentes así lo ameriten. Óigase bien, esa expresión que la ley trae, cuando los asuntos urgentes o imprevistos así lo ameriten, significa dos cosas. Primero, que hay asuntos urgentes o imprevistos que sí ameritan una reunión extraordinaria. Primero, tiene que ser urgente o imprevisto. ¿Qué es lo imprevisto? Ahora que están de moda los huracanes y las tormentas tropicales, sobre todo aquí en la costa, algo imprevisto es una tormenta, que ya casi no es imprevisto porque ahora ya se sabe cuándo viene y cuándo puede atacar la zona costera, pero igual es algo que usted no puede contener, es un hecho que usted no puede detener y que tiene que prepararse cuando le avisen que viene una tormenta. Pero digamos que nadie supo la tormenta y llegó la tormenta y acabó con la cubierta de un edificio. ¿Es un hecho imprevisto? Claro, nadie esperaba una tormenta tropical, un huracán, o nadie esperaba que ese huracán hiciera tanto daño. Entonces es un hecho imprevisto. ¿Es urgente? Porque es urgente. ¿Por qué? Porque los residentes y propietarios de ese último piso, que su cubierta es el techo de su apartamento, no pueden quedarse descubiertos todo el tiempo. Entonces, ¿eso amerita una reunión extraordinaria? Claro que sí. Y ahí viene otro punto importante que no nos han enseñado. Porque se ha dicho, y se lo he escuchado a todos los conferencistas que son mis amigos, a quien respeto mucho y admiro mucho, y los respeto de verdad, con quienes he compartido todos los escenarios académicos por toda Colombia, el doctor Ramiro Serrano, que han estado aquí, el doctor Andrés Martínez, y entre otros.
se habla de que los términos de convocatoria para una reunión extraordinaria, la ley 675, y esa es otra cosa que no nos han enseñado, la ley 675 no estableció términos de convocatoria para la reunión extraordinaria. Y es muy sencillo saber el por qué. Entonces nos han dicho, no, como la ley no trajo términos de convocatoria, es un vacío de la ley. No, señor, no es un vacío de la ley. Porque en asuntos de propiedad horizontal es distinto a los asuntos que puede tratar una empresa comercial o una industria cuando se le presenta un evento importante, imprevisto, urgente y que tienen los accionistas que reunirse extraordinariamente para tratar esos asuntos. Entonces nos han dicho, como la ley 675 no trajo términos de convocatoria para la reunión extraordinaria, apliquemos por analogía lo que dice el decreto o la ley 222 del 95, que es el Código de Comercio. Y el Código de Comercio establece que las reuniones extraordinarias tendrán 5 días de convocatoria. Yo pregunto a ustedes, mis queridos administradores, miembros de consejo, colegas, porque yo soy administrador de propiedad horizontal también, y colegas porque algunos deben ser abogados, yo les pregunto, si pónganse en los zapatos o ubíquense mentalmente en que ustedes son dueños del penthouse de un edificio o de los últimos apartamentos, y llegó el tornado y arrasó toda la cubierta. Se requiere urgentemente una reunión extraordinaria para poder solucionar ese evento imprevisto y urgente. Si aplicamos lo que dice el Código de Comercio, por analogía, que ese es otro error que tenemos, que queremos aplicar la analogía nosotros cuando la analogía está hecha para los jueces. Pero eso lo explicamos más adelante. Entonces, ¿qué pasa? No, que por analogía apliquemos la ley 222 del 95, Código de Comercio, entonces tenemos que convocar con 5 días de anterioridad para hacer la reunión extraordinaria y poder tocar el punto de la emergencia que tenemos. Yo les pregunto, ya que ustedes están mentalmente en el último piso en su apartamento, que se quedó sin cubierta, sin techo, ¿ustedes esperarían 5 días para ver cuándo les arreglan el techo? ¿Ustedes esperarían 5 días para que se reúna la asamblea y autoricen al administrador o fijen una cuota extraordinaria cuando no hay en el fondo de imprevistos para poder solucionar ese problema tan grande que es urgente e imprevisto? No, nadie puede esperar 5 días para que le solucionen el problema de la cubierta. Y estoy hablando de un asunto imprevisto y urgente. Pero ese mismo ejemplo que yo utilizo para decirles a ustedes que los términos de convocatoria no pueden ser 5 días, sino que los términos de convocatoria lo dice la misma ley y su artículo 39 cuando dice, se reunirá, ¿cuándo? Conviértanlo en pregunta. ¿Cuándo se reunirá extraordinariamente? Cuando el asunto urgente e imprevisto lo amerite. Llegó el huracán, llegó la tormenta tropical, levantó toda la cubierta. Los últimos apartamentos del piso 10 se quedaron sin cubierta, están a la intemperie. Entonces el administrador va a convocar una reunión extraordinaria para que le autoricen comprar el techo y tiene que esperar 5 días para que se reúna la asamblea. ¿Será que yo, que estoy viviendo en el último piso, voy a poder dormir 5 días con lluvia de noche o con sol en el día? ¿Será que puedo esperar? No puedo esperar. Entonces las reuniones extraordinarias son para ya atender enseguida el asunto urgente e imprevisto que se ha presentado. Y por eso es que las reuniones extraordinarias no son para resolver ni decidir asuntos ordinarios de la propiedad horizontal. No es para eso. Que renunció o dio por terminado el contrato el revisor fiscal. Ay, pero ¿qué hacemos? Se nos quedamos sin revisor fiscal. Reunión extraordinaria para elegir a un revisor fiscal. No. La copropiedad, la persona jurídica puede seguir trabajando porque es que los informes del revisor fiscal y su vigilancia ante la administración no se acaba porque esperen 5 o 15 días de convocatoria para una reunión ordinaria. Eso es de reunión ordinaria, es un asunto ordinario
que tiene que tomarse en una reunión ordinaria. No puede ser en una reunión extraordinaria, porque lo extraordinario tiene que ser de verdad, verdaderamente extraordinario. Pero vamos a hablar de esa frase que trae, de ese términos que trae el artículo 39, cuando dice que se reunirá extraordinariamente cuando los asuntos urgentes o imprevistos así lo ameriten. Esa frase, así lo ameriten. Primero tenemos cuándo se reúne. La misma ley nos dice, se reunirá cuando el asunto urgente o imprevisto lo amerite. Si lo amerita, debe reunirse ya, porque tenemos que solucionar el techo, la cubierta de esos señores que están en el último piso. No podemos esperar días. En Barranquilla, yo tuve 2 eventos en 12 edificios donde yo administraba o coadministraba, porque trabajo con una abogada que administra y a veces con otras. Y los arroyos de Barranquilla, ustedes lo conocerán, que cuando ya poco a poco han ido arreglando el problema de los arroyos, pero en la calle 79 por Villa Country, ese era un arroyo inmenso que ya fue canalizado, pero cuando lo estaban canalizando, yo era administrador de un edificio que quedaba en la 58 con 79, carrera 58. Ese edificio, por ahí pasaba el arroyo y llegó un aguacero tan fuerte que arrastró todo el barro y todo lo que tenía la administración de la alcaldía trabajando en esa calle para canalizarlo, y todo ese lodazal con agua entró a los parqueaderos del edificio y los inundó y tapó vehículos y todo. ¿Un hecho imprevisto? Lógicamente que sí. ¿Es urgente? Lógicamente que sí. ¿Qué amerita? Una reunión extraordinaria. ¿Cuándo se reúne? Cuando ese hecho me lo imponga. ¿Y cuándo me lo impuso? Ya. Debo reunirme ya con todos los propietarios para solucionar ese problema de los parqueaderos, de los garajes, porque el sótano se inundó y quedó lleno de lodo hasta casi 1 metro de altura. ¿Se puede esperar un propietario que tenga su vehículo allá enterrado en el barro hasta 1 metro? ¿Puede esperar 5 días mientras nos reunimos para solucionarlo? No. Por eso la ley no trajo términos para las reuniones extraordinarias. Porque las reuniones extraordinarias son para esos asuntos que imponen que los propietarios se reúnan inmediatamente para solucionar ese problema. No esperar 5 días. Porque el asunto urgente e imprevisto así impone la situación. Es una imposición de un hecho extraordinario el que obliga a que nosotros como propietarios nos reunamos inmediatamente para solucionar el problema. No esperar 5 días. Por eso es que la ley no trajo términos para las reuniones extraordinarias, porque el término lo impone el evento urgente o imprevisto que se produce. Ahora vamos a cambiar la cosa. Yo decía al principio que todo asunto urgente o imprevisto amerite una reunión extraordinaria. Pongamos el mismo ejemplo de la tormenta tropical. Llegó la tormenta tropical, pero a pesar de lo fuerte que fue, no hubo daños en la cubierta del edificio, solamente partió 2 láminas de Eternit o 3 láminas de canaleta que usan mucho aquí en la costa, de canaleta anchísima y muy larga, y el daño fue menor. Pregunto y les digo, ¿un evento urgente e imprevisto? Sí, porque fue un huracán. ¿Es urgente arreglar las 3 o 4 láminas que se partieron en la cubierta? Sí, claro. Es urgente porque el dueño de ese apartamento no puede dormir sin su cubierta. Esas láminas le van a hacer falta para cubrirlo de noche de la intemperie, del agua y del sol. ¿Pero ese evento urgente e imprevisto amerita una reunión extraordinaria? No, porque el daño fue menor. Y esas 3 láminas el administrador las puede comprar con la caja menor o lo que tenga provisionado para el mantenimiento de esa cubierta. Entonces, fíjense ustedes que no todos los eventos urgentes o imprevistos ameritan una reunión extraordinaria, y por eso la ley la cualifica de esa manera. ¿Y cuál es la cualificación? Que el evento urgente e imprevisto amerite, imponga la necesidad de una reunión extraordinaria, porque hay eventos
urgentes y también imprevistos, que como el ejemplo que les puse, no ameritan una reunión extraordinaria, porque eso lo puede solucionar el administrador sin ningún problema. Comprar 3 láminas de Eternit, eso en cualquier ferretería lo puede hacer, que es distinto a arreglar toda una cubierta que se llevó el huracán. Entonces, ese tema, y ahí pasamos al tema de las reuniones ordinarias. Se ha venido diciendo, la reunión ordinaria solamente es una sola en el año, las demás son extraordinarias. Falso. Las reuniones ordinarias son todas las que se puedan hacer y que sea necesario hacer para que el administrador tenga un informe hacia sus propietarios, a sus copropietarios, y pueda tomar decisiones sobre asuntos que se puedan dar y que no sean urgentes ni imprevistos ni que ameriten una reunión extraordinaria. Entonces todo se hace en ordinaria. ¿Por qué? Porque el giro ordinario de la persona jurídica, que es su contabilidad, su administración, su mantenimiento, conservación, esos son giros ordinarios que se tratan en reuniones ordinarias. No puede tratarse en reuniones extraordinarias. Pongo el ejemplo. Renunció todo el consejo de administración por cualquier circunstancia. La señora dijo que no podía, estaba embarazada y bueno, tuvo que renunciar porque le decretaron a la señora presidente del consejo que debía estar en reposo porque tenía un embarazo de altísimo riesgo, y entonces ella no puede asistir más al consejo. Entonces ella renuncia. Y la secretaria, que es amiga de ella, dice, no, si tú no estás, yo tampoco estoy, porque yo estuve ahí, era porque tú estabas, entonces yo también renuncio. Y así renuncian todos los miembros del consejo. Un asunto imprevisto, lógicamente. Claro que es imprevisto, nadie esperaba que todo el consejo renunciara. ¿Es urgente elegir al consejo? Es posible que lo sea, porque el administrador puede funcionar sin consejo. Los consejeros no son coadministradores, son consejeros. Y por eso la ley no le asignó unas funciones específicas al consejo. Si usted se lee el artículo 55, perdón, si ustedes se leen el artículo 55 de la ley 675 del 2001, encontrarán que dice el título Funciones del Consejo de Administración. Y uno dice, caramba, aquí está todas las funciones del consejo. Y no, solamente dice que el consejo tendrá funciones de tomar las determinaciones en aras de que la propiedad persona jurídica cumpla con sus fines, pero no le asigna una función. Las funciones que tiene se encuentran en el texto de la ley. Entonces encontramos en el artículo 50 que donde hay consejo es el consejo quien elige al administrador y a su suplente, que ese es otro tema que tampoco nos han enseñado. Estoy seguro que muchos ignoran que la ley establece que un administrador debe tener un suplente. Y yo sé que han hablado mucho de las asambleas y han hablado mucho del artículo 38, que es donde se establecen las funciones de la asamblea. Y sin embargo es el primer numeral el que dice que la asamblea tiene como primera función elegir y remover libremente al administrador y su suplente. Es el único artículo de la ley 675 donde se habla del suplente del administrador. Y nadie ha tocado el tema. Yo he estado por toda Colombia, he estado en todo el país como conferencista, dando clases en Bogotá con la EAN, en Cartagena con la Sociedad de Ingenieros, en Valledupar con la UDES, Campus Valledupar. He estado en todas partes y nadie toca el tema del suplente. ¿Y qué pasa cuando el administrador se enferma? ¿Quién administra? Pues la ley previó que debe tener un suplente. Artículo 38, numeral primero. Y nadie nos ha hablado de eso. Otra cosa que no nos han enseñado. ¿Y por qué la ley establece un suplente para el administrador? Porque nadie es inmune a una enfermedad, nadie está exento de un accidente, nadie está exento de un viaje, nadie está exento de un suceso de luto o de tragedia familiar que impida que el administrador siga desempeñando su cargo y sus funciones por un tiempo determinado. Y entonces la ley en su artículo 38, yo quisiera que levantara la mano alguien y me dijera, a mí sí me enseñaron que hay un suplente, a ver si a él se lo enseñaron.
Yo quisiera que hubiera alguien, ojalá vaya alguien, me sentiría satisfecho. Pero estoy seguro que la gran mayoría, no, el administrador debe tener un suplente, porque así lo establece la ley. Y por eso dice el artículo 38 en su numeral primero, que función de la asamblea elegir y remover libremente al administrador y su suplente. Y de ahí viene otra frase que complementa eso y que deja abierta la posibilidad de que aprovechó la Corte Constitucional para decir con esa frase que donde hay consejo es el consejo el que elige el administrador y lo remueve libremente. Pero el artículo 50 no dice nada del suplente. Pero si la función pasa al Consejo de Administración, el Consejo de Administración tiene la obligación de elegir al administrador y su suplente. Y miren la importancia del suplente, que más adelante se las voy a enseñar también. Porque cuando nosotros estudiamos la ley, y a todos nos han enseñado igual, ¿quién puede impugnar las actas de la asamblea o los actos de la asamblea? Dice la ley que ¿quién puede impugnar? Pues los propietarios, el revisor fiscal y el administrador. Pero pasa algo importante, lo voy a dejar el punto ahí para dejarlos pensando, y vamos a hablar del suplente. El artículo 38, numeral primero, dice elegir y remover libremente al administrador y su suplente. De los administradores que hay aquí, que apenas hay 28 participantes, yo esperaba más participantes, pero bueno, sé que a veces la conexión es muy difícil. Pero yo quisiera saber de los administradores que hay aquí conectados, ¿quiénes tienen suplente? Si el consejo les eligió suplente o donde no hubo consejo, si la asamblea le eligió suplente. ¿Se lo enseñaron? ¿Lo sabían? Doctor Jorge, ¿podemos abrir el micrófono para alguien que quiera intervenir y decirnos si tiene o no tiene suplente? Claro, doctor, por mí no hay ningún inconveniente, solamente que levantemos la mano en plataforma y con mucho gusto le concedemos el uso de la palabra. No hay ningún inconveniente. Vamos a ver, aquí tenemos a alguien. La señora Yadira Bocio se anima y por favor active su micrófono, su cámara y la escuchamos, señora Yadira. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Felices y dichosos de tenerla a usted acompañándonos. Doctora Arciniega, me alegra verlo. Bueno, les quiero comentar algo. Yo estuve en un conjunto en donde estaba el administrador principal y yo fui administrador suplente. O sea, sí conocía esa parte. Sí la entendía perfectamente, porque es que la mayoría de administradores creen que si eligen un administrador suplente tienen que tener 2 sueldos. Y ahí es donde está el error. Ellos piensan que no, pero ¿cómo si la misma asamblea empieza a decir no puede ser 2 porque no hay para, sino apenas para 1, no hay para 2 sueldos? Pero realmente es simplemente en el momento de que el administrador es ausente, por X o por Y motivo, sea ausencia permanente o ausencia momentánea, el administrador suplente lo suple, valga la redundancia la palabra, lo reemplaza y no tiene ningún problema cuando a veces en las copropiedades los administradores dejan tirada la copropiedad, porque ahí tiene su suplente e inmediatamente cubren, si quieren sigue él o si quieren pueden colocar a otro, pero sigue momentáneamente el suplente. Gracias, esa era mi intervención. Y es una muy buena intervención, señora Yadira. Y tenemos otra manita levantada en plataforma, mi querido doctor. La señora Alba tiene su mano levantada, así que por favor la invito a que active su micrófono y la escuchamos. Buenas noches para todos. Muy Gracias. Sí, pues básicamente, sí, yo escuché la intervención de la señora Yadira y el suplente. Yo soy suplente de una copropiedad. Digamos que lo primero que cumplir es que debería estar inscrita en la representación legal. Eso es lo primero que quiero que el doctor Arciniegas nos aclare. Si para ser suplente debe estar dentro de esa representación legal. Y lo otro es...
¿Quién habla? Sí, señor. Discúlpeme, es que se me cayó aquí la señal de internet y ya volví a conectarme. Entonces quedé por fuera de la conexión, no escuché nada de lo que han hablado, apenas me acabo de reconectar. Sí, doctor Arciniegas. Alba Jaime, desde Bogotá, le saludo muy cordialmente. Quiero decirle que yo figuro como suplente de una copropiedad en el contrato de la administradora. Sin embargo, no estoy registrada dentro de la representación legal. Entonces, la primera pregunta y lo que quiero que me aclare es si para tener esa función de administración suplente sí debe figurar en la representación legal. Y pues lo otro es que la administradora en diversas ocasiones me ha dicho que yo la represente en algunas reuniones o cuando ella no puede, y pues yo lo que le digo es que el representante legal suplente entra a cumplir las funciones de administración ya en ausencia del representante legal o del administrador principal. Entonces, pues esas son como las inquietudes. Perfecto. Empecemos por la primera. Gracias, doctor Arciniegas. Con mucho gusto. Muchas gracias por su pregunta, señora Alba. Y es importante que pregunte, porque a mí me gusta que me pregunten, que me cuestionen. Miren, ¿qué está pasando? La ley 675 entró en vigencia el 3 de agosto del 2001, pero ni las alcaldías, ni los jueces, nadie estaba preparado para asumir lo que la ley establece. Es más, hoy, después de 20 años de vigencia de la ley, todavía tenemos problemas con los funcionarios de las alcaldías porque, por ejemplo, sé que en Bogotá, en algunas localidades, en Soacha, Mosquera, no sé, cuando inscriben y registran la representación legal de un administrador, pues lo hacen por un año. Y cada año el administrador debe estar renovando su inscripción. Y la ley no establece eso. Me van a decir a mí ustedes entonces que yo como gerente de una empresa que estoy inscrito en la Cámara de Comercio, ¿tengo todos los años que decirle que sigo siendo el gerente? No. No. Las alcaldías están cometiendo ese grave error. Afortunadamente en Barranquilla no. En Barranquilla se registra y se inscribe a un administrador y él queda inscrito ahí hasta cuando llegue una nueva acta que diga que eligieron y le nombraron a otro. Pero para mí, y eso lo he criticado con mucho respeto por los funcionarios de las alcaldías de Bogotá y de las localidades y de los municipios de Cundinamarca, porque dicen, no, es que ya yo he visto en los chats y he visto en Facebook que dicen, se me venció mi representación legal, tengo que inscribirme nuevamente. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde establece la ley eso? Si usted revisa el artículo 8 de la ley 675, el artículo 8 le dice claramente a las alcaldías qué es lo que tienen que hacer y qué son los documentos que debe pedir para registrar a un administrador. Y la misma ley dice, no podrá pedir más nada adicional, ni requisitos ni formalidades adicionales. Lo dice la misma ley. Si ustedes tienen la ley a la mano, revisen el artículo 8 de la ley 675, que es el que marca la pauta de cómo debe estar registrado los administradores ante las alcaldías. Porque la ley le dio esa facultad, esa función a las alcaldías, de registrar y certificar a los administradores. Pero ¿qué pasa con los suplentes? Como nadie lo usa, y lamentablemente nuestros funcionarios pues no conocen la ley 675. Y lamentablemente no solamente nuestros funcionarios administrativos, sino que también, bueno, ya a estas alturas ya hay muchos funcionarios judiciales que ya la conocen y la manejan. Pero cuando empezó la ley, teníamos que hacer el ejercicio jurídico de decirle a los jueces y a los secretarios de los juzgados, mire, es que hay una nueva ley que regula esto y la ley dice que esto se maneja así. Señor juez, que me inadmitió la demanda ejecutiva porque el certificado que pidió y suscribió el administrador no cumplía con los requisitos que exigía en su entonces
en ese momento histórico del derecho no se cumplía con los requisitos que establecía el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Entonces había que decirle, señor juez, lo que pasa es que la ley 675 es una ley especial que creó un mecanismo especial y dice que la certificación es válida porque este es un régimen especial de una ley especial y la ley establece que no va a cumplir con los requisitos del 488, sino que cumple con el 48 que establece la ley, los requisitos de la certificación. Y señor juez, mire, el artículo 48 lo limita, dice que usted no puede exigir más nada, sino la certificación sin ninguna formalidad de las certificaciones de deuda expedidas por los administradores. Pero los jueces no sabían eso. Y hubo que hacer pedagogía con los jueces. Igual pasa, y no me estoy esquivando la pregunta, señora Alba, ya se la voy a responder. Quería hacer esta introducción de cómo la ignorancia de la ley ha creado un caos administrativo y judicial, porque cuando uno va ante un ente administrativo se encuentra con funcionarios que desconocen las normas y cometen errores. Entonces, no es que ya usted tiene que inscribirse nuevamente porque ya se le venció la certificación. ¿Y dónde dice la ley eso? ¿O es que acaso cuando yo voy a la Cámara de Comercio a registrarme como gerente de una empresa, la Cámara me exige que yo anualmente tenga que decir que sigo siendo el... No, la Cámara me inscribe y me registra y me certifica, dice certificado de existencia y representación legal de la empresa Arcos Limitada. Su gerente, nombrado el señor Fura Jorge Arturo Arciniegas Molina, mediante acto privado o escritura pública número tal. ¿Y por qué los funcionarios administrativos de las alcaldías le quieren poner fecha de vencimiento a las certificaciones? Si la ley no ha hecho eso. Ese es otro punto que no nos han enseñado. ¿Y por qué ellos no registran a los suplentes? Deben registrarlo, así como en las cámaras de comercio se registra al gerente y al subgerente de una empresa. O sea, hablamos tanto de analogías que a veces para lo importante nos olvidamos de las analogías. Si tanto les gusta la analogía, ¿por qué no aplican eso para registrar a los administradores y sus suplentes? ¿Por qué no aplican lo que el Código de Comercio establece para el registro de gerentes y representantes legales de las empresas y sus subgerentes? ¿Por qué no lo aplicamos aquí también? ¿Por qué no dicen los funcionarios, yo voy a aplicar analogía aquí, voy a registrar al suplente también? Y voy a aplicar analogía y no voy a dar vencimiento para la certificación. ¿Cómo es posible que una certificación de una persona que está registrada legalmente ante la alcaldía se venza el 31 de diciembre? Y entonces cuando se requiere una certificación de la alcaldía para hacer un trámite ante la DIAN o ante un banco o ante cualquier entidad pública o privada, le dicen, no es que no le podemos expedir el certificado porque ya a usted se le venció el término, ya caducó su certificación. Y yo pregunto a esos funcionarios, ¿quién le dio la facultad a ellos para establecer una fecha de caducidad a las representaciones legales de los administradores? ¿Dónde? ¿En qué ley lo dice? En ninguna. Pues el registro es permanente hasta tanto no llegue otra acta que me diga que ya yo no soy el administrador, sino que el administrador es la señora Alba Jaimes. Entonces ahí sí el alcalde tiene, o la secretaría encargada del registro, tiene que reemplazarme a mí y ya no certificarme a mí, porque ahí sí ya caducó mi actividad como representante legal de la propiedad de la persona jurídica. Y entra la señora Alba Jaimes. Ah, pero la señora Alba Jaimes fue elegida con suplente y tiene de suplente al señor Jorge Enrique Hernández. Entonces la resolución de la alcaldía debe decir exactamente lo que dice el acta de elección o nombramiento, designación del administrador suplente, que mediante acta número tal de fecha tal se eligió a la señora Alba Jaimes como administradora y representante legal. Señora Sol María, baja el micrófono. Se eligió a la señora Alba Jaimes como administradora y representante legal del edificio Quantum, propiedad horizontal.
que en la misma acta se ha decidido por la asamblea o por el consejo que la señora Alba Jaimes tendrá como suplente de la administración y de representación legal al señor Jorge Enrique Hernández. Y así debe estar en la resolución, porque es que ellos deben plasmar en la resolución de inscripción y registro lo que el acta dice. Y si el acta dice que hay un suplente, ellos deben tener registrado al suplente, porque es la única manera en que la personería jurídica no se pierde. Vayámonos a lo más trágico. El señor Jorge Enrique Hernández es el suplente de la señora Alba Jaimes. O perdón, no pongamos nombre de ustedes, un administrador cualquiera de allá de Venezuela le dio un infarto y murió. Y resulta que su suplente está vivo, pero no lo registraron, ni lo certificaron, ni está en la resolución. ¿Cómo puede actuar él si no tiene representación jurídica? No tiene la certificación. No tiene personería jurídica reconocida ante la alcaldía. Pues las alcaldías tienen que tener en cuenta que las actas, leerlas bien y saber que si Pedro Pérez tiene de suplente a Rodrigo Tobar, así lo debe registrar en las resoluciones. Y decir el señor Pedro Pérez fue elegido principal y suplente Rodrigo Tobar. Y la certificación debe decir igual, titular o principal el señor Pedro Pérez, y tendrá como suplente al señor Rodrigo Tobar, para que cuando algo suceda al principal, ya el suplente esté certificado y diga, aquí estoy yo, soy el suplente y yo asumo esa representación. Vamos al vencimiento. ¿Por qué le dan fecha de vencimiento a las certificaciones? Hay un principio general del derecho que nos ha enseñado siempre a todos y que yo sé que muchos que no son abogados lo saben, porque se lo han escuchado a muchos abogados en conferencias. Un principio que dice que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Si a mí me eligieron representante legal y administrador de un edificio mediante un acta de consejo o de asamblea cuando no hay consejo, pues será mediante un acta de consejo o de asamblea en que me van a relegar a mí. Y solamente en ese instante, cuando a la alcaldía llegue esa acta donde se me reemplaza a mí, es cuando van a sacarme de la certificación e incluir al nuevo representante. Pero las alcaldías no tienen facultades para ponerle fecha de caducidad de la representación y a las certificaciones. La ley no lo establece. Mientras no exista un acta nueva donde me hayan removido, yo seguiré siendo el representante legal hasta cuando un acta diga lo contrario, porque si me eligieron mediante un acta, mediante otra acta tienen que removerme. Ese es un principio general del derecho. No es lo que están haciendo, de que me certifican y entonces no, se eligió por un año al señor Jorge Arturo Arciniega Molina, y entonces la alcaldía lo eligieron por un año, entonces el año se le vence el 15 de febrero, entonces el 15 de febrero ya lo dejamos de certificar porque ya caducó. No, que mientras no llegue otra acta que diga que me han cambiado, ellos no tienen por qué dejar de certificarme, ni dejar inválida la resolución o acto administrativo en la cual se me registró, porque incluso están violando la ley. Están dejando sin efecto un acto de ellos mismos sin ninguna razón jurídica, sin ningún fundamento legal. Cuando yo emito como funcionario un acto administrativo, pues yo debo tener las razones jurídicas y fundamento jurídico para revocar ese acto administrativo, dejarlo sin validez. En el caso de los administradores, el fundamento legal para que un acto administrativo ya cumpla su función y quede vencido es la nueva acta donde nombran un nuevo administrador. Solo hasta ahí llegó esa resolución. Pero mientras no exista una nueva acta, las alcaldías no tienen facultades para darle caducidad a la certificación. No hay facultades para ello. Yo seguiré siendo el administrador y representante legal hasta cuando un acta nueva llegue a esa alcaldía y diga que ya no lo soy y que eligieron a otro. Y ellos tendrán que seguirme certificando mientras no llegue esa acta. Así pasa en la Cámara de Comercio. Y fíjese que eso va en contraposición también del principio de inoponibilidad de actos.
que está establecido en la ley comercial y en la ley civil. Solo son oponibles a terceros los actos que hayan sido registrados por alguien que esté registrado. Pero si ahí me nombran administrador y nunca me registro en la alcaldía, y en la alcaldía está la señora Alba Jaime registrada aún, cualquier acto ilegal o irregular que yo haga, le van a reclamar esa a ella. Porque mi acto, como no ha sido reconocido como personería jurídica, no tiene validez. Y será ella la que responda y seguirá respondiendo mientras no me inscriba yo en la alcaldía. Así digan que se vence o tiene caducidad la representación legal. Entonces, en resumen, el suplente tienen que nombrarlo porque es el principal, fíjese usted, el principal elemento importante en la propiedad horizontal cuando se dé algo imprevisto, como por ejemplo cuando el administrador sea quien impugne las actas. Y esa es otra cosa que no nos han enseñado. Todo el mundo dice, ¿quién puede impugnar las actas? Pues un propietario, el revisor fiscal, el administrador. Entonces, cuando es el revisor fiscal quien impugna los actos de la asamblea o impugna actos del consejo de administración, ¿contra quién va la demanda? Contra la persona jurídica. ¿Qué es la persona jurídica? El edificio, conjunto, condominio. ¿Quién lo representa? El administrador. ¿Quién responde la demanda? El administrador. Que si es abogado lo podrá hacer él personalmente, pero si no, tendrá que darle poder a un abogado para que responda a la demanda que se interpuso contra la persona jurídica de impugnación de actas de asamblea. Cuando es un propietario pasa igual. ¿A quién se demanda? A la persona jurídica. ¿Quién debe contestar la demanda? El representante legal. ¿Quién es el representante legal? El administrador. La pregunta, como decimos aquí en la costa pringamosera, la pringamosa es una planta de la costa que tiene muchas espinas en sus hojas anchas y tiene veneno en esas espinas. Entonces, cuando alguien la roza, produce alergia y puede matar a una persona porque es un veneno bastante fuerte. Le dicen pringamosa. Entonces dice uno, la pregunta pringamosera es porque es fuerte la pregunta. La pregunta pringamosera es, cuando es el administrador quien demanda la impugnación de las actas de la asamblea, ¿quién responde la demanda? Porque él tendrá que demandar a la persona jurídica que él mismo representa. ¿Sí me están entendiendo? O sí, perdón, he hecho mal la pregunta. ¿Sí estoy siendo comprensible en lo que estoy exponiendo? Cuando es un propietario quien demanda a la persona jurídica, responde la demanda del administrador porque es el representante legal. Cuando es el revisor fiscal quien impugna las actas de decisiones, ¿quién responde la demanda? El administrador porque es el representante legal de la persona jurídica. Pero cuando soy yo como administrador que me doy cuenta que la asamblea tomó decisiones que violaron la ley y el reglamento y yo decido impugnar esas decisiones, me demando a mí mismo porque soy el representante legal de la persona jurídica. Pero yo no puedo responder la demanda que yo mismo interpuse porque no puedo ser parte y parte. Entonces la pregunta es para todos, ¿quién responde la demanda? Ahí entra la figura del suplente. ¿Sí vieron ahora la figura del suplente, la importancia que tiene? Es cuando el suplente, porque el principal tiene que hacerse a un lado y dejar que el suplente asuma la representación legal y otorgue poder a un abogado para que responda a la demanda. Yo sé que me van a preguntar, pero es que el suplente es amigo del administrador. No, nadie ha dicho que el suplente tiene que ser amigo del administrador. El suplente lo nombra la asamblea o el consejo. Me pueden nombrar a mí como principal, pero dicen no, pero vamos a ponerle suplente al señor Jorge Enrique Hernández. Y puede que el señor Jorge Enrique Hernández no esté de acuerdo conmigo en la impugnación de las actas. ¿Ven ustedes la importancia del suplente ahora? ¿Se lo enseñaron? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Y ya me voy a poner yo a repetir esta grabación de la clase. Entonces, porque es muy importante. Ahí es donde nace la importancia de un suplente en la administración. Porque yo como administrador estoy en una asamblea
y veo que los propietarios han cometido irregularidades en las decisiones que tomaron, porque esa es otra cosa, que las asambleas, las decisiones de asamblea no se impugnan porque yo quiero. La ley es clara, lo dice, son impugnables cuando las decisiones hayan violado la ley o el reglamento. Pero hay impugnaciones que se han presentado porque es que a mí no me gustaba ese consejo. Entonces yo impugno porque esas señores no me gustan, los que quedaron elegidos. No, si fueron elegidos válidamente, legalmente, sin violación de la ley ni el reglamento, no hay nada que hacer. Va a perder su plata impugnando. Pero no nos salgamos del tema. Voy a hacer un paréntesis. Señor, sí, señor, lo escucho. Es que hay varias personas que en plataforma nos están levantando la mano y caramba, quisiera con su venia que los escucháramos. Con mucho gusto, estoy aquí para eso. Entonces, hoy vamos a medio aprender un poquito más. Listo. Le agradezco en primera instancia al doctor Mauricio Rodríguez, que es un honor que nos acompañe, el que por favor active su micrófono y su cámara y le estaremos escuchando la inquietud que tiene. Doctor Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Parece que mi cámara no está funcionando. Pero su audio sí está funcionando pero perfectamente y le escuchamos. Sí. Sí, señor, de acuerdo. Entonces, básicamente yo quería comentar que estoy muy de acuerdo con el planteamiento del conferencista, el doctor Arciniegas, con respecto a la suplencia del administrador. Yo siempre he tenido esa misma inquietud con relación al cargo del revisor fiscal. El órgano de control, de acuerdo al artículo 56, y en las decisiones que toma la Asamblea, siempre se habla de la elección del revisor fiscal y su suplente. Y son muy pocas las copropiedades que en sus reglamentos tienen contempladas esas figuras. En algunos reglamentos yo he encontrado que hablan de suplencia por parte del presidente del Consejo de Administración en algunas copropiedades en caso de ausencias temporales o permanentes del administrador. Y de hecho, pues eso habría que respetar esa norma estatutaria. En el caso del revisor fiscal, siempre he recomendado que, como en las asambleas se vota el nombramiento y es una selección múltiple que se hace sobre X número de candidatos, entonces yo siempre recomiendo que la persona con la mayoría de votos sea el revisor fiscal principal y el profesional que quede con la segunda votación sea el suplente. Entonces, eso pues a veces uno interviene en las asambleas y la gente no lo sigue a uno. Entonces, no, nosotros nunca hemos nombrado revisor fiscal suplente. En caso de que falte el principal, entonces nombramos a uno, hacemos una asamblea. Y realmente no es práctico hacer una asamblea a la carrera y no tener previsto los casos anteriores. Yo he visto muchos casos de que se desintegra el Consejo de Administración, como lo decía el doctor Arciniegas, por razones de sustracción de materia. Sí. En una copropiedad, coincidencialmente, 4 de los miembros principales se cambiaron de domicilio. Unos por cambio de ciudad y otros por cambio por traslado dentro de la misma ciudad. Y quedó un solo miembro del Consejo de Administración. Entonces, esa es una figura que se da y que necesariamente entra dentro de la casuística que obviamente nos debe preocupar a todos. En conclusión, yo creo que la figura del suplente, tanto del administrador como del
revisor fiscal, debe cambiarse esa cultura en las copropiedades donde se le resta importancia a esa figura de la suplencia, siendo un tema de vital importancia y siendo un tema que se puede prever y solucionar antes de que se produzca cualquier diferencia, cualquier error. Muchas gracias. Doctor Mauricio, tiene usted toda la razón. Y ese punto lo iré a tratar más adelante sobre el suplente del revisor fiscal, que la ley lo establece. Pero estamos cometiendo errores en las propiedades horizontales porque no leemos ni estudiamos la ley. E incluso colegas nuestros como abogados, a veces ven la ley cuando tienen un problema, entonces la ojean y leen de rapidez, con celeridad las cosas y no se detienen a analizar. Y a veces dan conceptos equivocados. Entonces yo decía, la importancia del suplente en la administración no se da sino en un evento en que el administrador sea el que actúe ante el organismo judicial para impugnar las decisiones de la Asamblea. Porque si yo lo impugno como administrador, ¿quién va a responder la demanda? Tiene que haber alguien que la responda. Yo esto lo discutía con algunos colegas que ustedes ya conocen, el doctor Andrés Martínez, el doctor Ramiro Serrano y algunos otros del orden del ámbito nacional, a quienes les envío un saludo enorme porque los quiero mucho y son profesionales a carta cabal. He compartido con ellos todos los escenarios académicos en Colombia y tengo mucho respeto por ellos. Lógicamente, como abogado, como jurista, yo tengo también algunos conceptos de los cuales puedo discrepar, pero con todo el respeto que yo me merezco. Y entonces, bueno, doctor, el asunto es ese. El suplente nadie lo utiliza, nadie lo nombra. Y cuando se dé un caso, bueno, no digamos la impugnación del acta, también surge a la palestra la importancia del suplente cuando hay una ausencia temporal o absoluta del administrador. Aquí en Barranquilla un administrador murió de COVID, no tenía suplente. No se podían reunir para elegir a un administrador. Y en esa plena pandemia, ¿quién va a aceptar un cargo de esos? ¿Cómo se va a registrar ante la alcaldía? Si hubiera un suplente, el suplente asumiría inmediatamente el cargo para no dejar acéfala a la persona jurídica. A ver, hay una señora Yadira Bocio y Rocío Vela que tienen la mano levantada. Por favor. Señora Yadira, nuevamente, por favor, active su micrófono y le escuchamos. Yadira Bocio de Cartagena, ¿no? Hermosa tierra. Doña Yadira, muy bienvenida, ¿cómo está? La señora Yadira habla desde Cartagena. Señor, desde Cartagena. No, la verdad, bueno, me dieron la oportunidad nuevamente. Se me quedó la manito levantada ahí, posiblemente. Bueno, de todas maneras, sí, doctora Cinea, usted tiene toda la razón. En las copropiedades, la gran mayoría no se nombra el suplente, ni del administrador, ni del revisor fiscal. Sin embargo, sí nombramos suplentes de los consejos de administración, que eso no lo dice la ley. Sin embargo, ahí los nombramos. Entonces, bueno, hay cosas que se dan y que uno podría mejorar. Qué buena esta charla, que tenga la oportunidad las personas de escucharla para ver si de pronto se cambia esa actitud. Es muy bueno porque ya les digo, muchos administradores dejan tiradas las copropiedades. En otras ocasiones, como dijo usted, se puede morir de COVID, se pueden ir de viaje. O sea, que el administrador cuando está ahí en una copropiedad no tiene, o sea, no se puede enfermar, no puede salir, no puede nada, porque no tiene a nadie que lo supla. En cambio, si tuviera el suplente, pues tiene la oportunidad de hacer sus vueltas, de salir a pasear, de tomarse unas vacaciones, de lo que quiera, y el suplente lo puede perfectamente suplir en todas sus funciones porque tiene la representación legal. Gracias. Correcto, señora Yadira, muchísimas gracias a usted. Rocío Vela, por favor, activas tu micrófono y te escuchamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo muy especial al doctor Arciniegas, que esperamos lo veamos más seguido en estos escenarios.
por todo su conocimiento y experiencia, que él también ha sido administrador de propiedad horizontal, aparte que es abogado. Para mí es muy valiosa la opinión de él. Ahí viene mi pregunta, Muchas doctor gracias. Arciniegas. ¿Qué opinión le merece a usted las delegaciones, la administración delegada? ¿Le parece que es importante? No tengo, digamos, como la amplitud y el conocimiento. ¿En las administraciones delegadas no sería importante que también aparecieran registradas? Yo hablaba ahorita, muchas gracias, doctora Rocío, muy amable, gracias por sus palabras. Yo hablaba ahorita del principio de inoponibilidad a terceros. Y aquí viene ese ejemplo como anillo al dedo. Eso de las administraciones delegadas, sinceramente no sé quién se lo creó. La ley no habla nunca de administradores delegados. La ley habla es de administrador y suplente. Pero se ha vuelto una costumbre que hay administradores que tienen una empresa, crean una empresa, una SAS, lo que sea, se dedican a administrar, ellos se quedan en su escritorio y entonces nombran a delegados en todos los conjuntos que tienen. Pero esos delegados no son los representantes legales de esas unidades, de esa persona jurídica. Es más, no tienen ninguna autoridad. Son empleados del administrador, pero no tienen ningún vínculo con la persona jurídica. Y eso se ha extendido por todo el país. Y yo no le veo sentido a que me elijan a mí como administrador y entonces yo pongo un delegado para que atienda ya a las personas, que entre otras cosas los delegados en la mayoría de que yo conozco, de estos 20 tantos años que estoy con la administración de propiedad horizontal y con la consultoría y la asesoría, yo lo que veo y he visto y lo he palpado, personalmente he vivido eso, que a veces yo le he preguntado a una delegada, señorita o señor, caballero, ¿cómo vamos a hacer con el uso de los parqueaderos? Porque aquí los parqueaderos no tienen el mismo número de unidades privadas, porque ya hay muchos condominios, muchos edificios y conjuntos donde hay 250 apartamentos, pero apenas hay 120 parqueaderos. Pero sí hay 250 carros. ¿Cómo hacemos ahí? Y los parqueaderos son áreas comunes. No, eso yo voy mañana a hacer un comunicado y ellos actúan como si fueran los administradores. Y ellos no están facultados por la ley porque no tienen ningún vínculo, ni contractual, ni laboral con la persona jurídica. Y están tomando decisiones y están ejecutando actos de administración que no les compete, solo porque yo, que soy el administrador, lo envío allá para que actúe en mi nombre. Pero ellos no pueden tomar determinaciones, ni pueden hacer actos de administración, ni de disposición, ni de conservación, ni de ejecución. Ellos no son los que ejecutan el presupuesto. Entonces, una figura inventada que ya hizo carrera en toda Colombia y que ya se volvió costumbre, pero esa costumbre, esa mala, insana costumbre, miren, más adelante ya está costando caro a las propiedades. Aquí en Barranquilla se han dado casos de administradores que han tenido delegados y ha habido desfalcos en los dineros, comprobados. ¿Pero qué está pasando? Que nadie se atreve a denunciar. Entonces, conozco un caso específico, conozco varios casos, pero un caso específico donde ese administrador, hablemos así en genérico para que nadie sepa si es hombre o mujer, ese representante legal tenía una delegada. Se perdieron más de 400 millones de pesos. ¿Sabe cuál fue la actitud de ese representante legal? Reunió a la asamblea y les dijo, sí, señores, hay un faltante de 350 millones, pero no fui yo, fue mi delegada. Yo no tengo ni un peso. Fue ella la que nos robó. ¿Cómo así que un delegado tiene manejo de dinero? ¿Cómo así que un representante legal se va a excusar en su delegado cuando él es el responsable por la ley? Él es el que tiene bajo su custodia los libros, el dinero, él es el tesorero, él es todo. ¿Cómo es que yo como administrador le voy a decir, no, sí, ahí hay un faltante de 400 milloncitos, pero yo no me lo robé, fue la delegada y se me escapó? ¿Por qué yo le doy facultades a un delegado para que maneje dinero cuando ella no es la representante legal?
Pues quien debe responder es él o ella, que nombró una delegada o un delegado y le dio facultades de manejo de dinero. Él es el responsable, o ella es la responsable, el administrador o el representante legal que permite esa figura. Pero peor aún, los propietarios permitimos eso y no exigimos nada. Y cuando pasa lo que pasa, miren lo que pasó en ese conjunto. Se perdió ese dinero. A mí me llamaron conjuntamente con otros abogados para tratar de atender el asunto. Pero cuando vieron que tenían que gastar más plata en abogados, dijeron, no, mejor dejemos eso así. Porque ya tenemos que pagarle 20 millones al abogado, eso va a ser un proceso largo, eso nos va a gastar más plata, mejor ya se perdieron, ya nos robaron, pues bien, que se pierdan esos 400 millones. Y entonces esos señores y esos administradores que hacen eso, siguen administrando y haciendo de las suyas y nadie los denuncia. Y nadie después denuncia porque que no ya perdieron control. 400, entonces les da dolor sacar 10 millones para pagarle a un abogado que les va a recuperar ese problema, que le va a solucionar el problema o va a intentar solucionar. Y entonces la figura del delegado se ha tergiversado y la han impuesto como si fuera un asunto legal que no lo es. La delegación no es así tampoco. La delegación es una figura, eso lo voy a explicar ahorita, en lo que es representación y delegación. La delegación es una figura que se utiliza más en el sector público. Y lo vemos claramente en la administración pública. Por ejemplo, el presidente de la República, el máximo jefe del Estado. Pero él no lo puede hacer todo. Él no puede atender educación, salud, seguridad social, deportes. Entonces, para eso delega sus funciones constitucionales ¿en quién? En sus ministros. Esa es la figura de delegación. Yo, presidente, la función que tengo para manejar la salud en Colombia, no la puedo manejar porque no puedo con todo. Entonces nombro un ministro de salud y a él le delego mis funciones. ¿Por qué? Porque la ley y la Constitución me lo permiten. Y ese señor sí va a responder, porque él está reconocido por la ley para actuar como delegado del presidente. Igual pasa en las alcaldías. Pongámosles el ejemplo de Bogotá, la alcaldesa mayor. Ella no puede hacerlo todo. O como decimos aquí, no puede pitar el penal, el tiro de esquina, ir a cobrarlo y meter el gol. No puede hacerlo. ¿Qué necesita? Delegar. ¿A quién delega? En su secretario de gobierno, en su secretario de cultura, en su secretario. En ellos es que delega sus funciones. Ahora quedémonos en la propiedad horizontal. Es cierto que el artículo, la ley 675 dice que en la asamblea pueden estar los propietarios, sus representantes o delegados. Pero la figura de delegación en la propiedad horizontal, según el espíritu mismo de esa norma, no se trata de un poder común y sencillo especial que yo le otorgo a alguien para que en mi nombre vaya y actúe, porque eso se llama representación. Esa es otra figura. La delegación es para yo dar mis funciones, las que tengo, a otra persona y actúe por mí. Y esa delegación necesita una cualificación especial. Que por lo menos, si es un asunto privado, sea por escritura pública. Porque un poder no puede ser permanente. Un poder especial para que me represente a alguien únicamente sirve para el acto al cual yo le doy el poder. Pero una delegación sí es permanente. Y entonces en Colombia tenemos dos tipos de poderes. Los poderes especiales y los poderes generales. ¿Y qué nos dice la ley? Que un poder especial se da mediante un documento privado. Un escrito privado donde le digo, señor Jorge Enrique Hernández, mediante este documento estoy otorgándole poder especial a la señora Blanca Arrieta para que en mi nombre y representación asista a la asamblea que se celebrará el día 30 de septiembre a las 7 de la noche en el salón social del edificio tal. Ese poder a la señora Blanca Arrieta únicamente le va a servir para esa noche. Si hay segunda convocatoria y en el poder no existe la facultad para que ella asista a la segunda convocatoria, la señora Blanca Arrieta no podrá nunca ir en mi nombre y representación a la segunda convocatoria. Tendría yo que extenderle otro poder. Ahora vamos a otra cosa. El asunto de la delegación. Cuando yo delego mis funciones
a otra persona. En entendido, nosotros tenemos, fíjense ustedes que la ley 675 en sus 87 artículos y al final, 70 y pico en adelante, habla de las unidades inmobiliarias cerradas y cómo se agrupan para someterse a la ley 675 y entonces se nombra, ahí no se llama consejo de administración, sino una junta administradora. Y se puede elegir, la junta administradora puede elegir un representante legal de esas unidades inmobiliarias cerradas. ¿Pero qué es una unidad inmobiliaria cerrada? Son pequeños edificios, conjuntos o casas independientes en sí mismos, pero que comparten unas vías y unas áreas comunes, pero son independientes, no es una persona jurídica sola. Pero de repente se pusieron de acuerdo el edificio Omni con el edificio Araña, más el edificio Barranquilla, más el edificio Bogotá, que siendo independientes, pero están en el mismo sector y comparten áreas comunes y vías, y dicen, nosotros somos unidades, estamos encerrados aquí, pero somos independientes, vamos a unirnos, sometámonos a la ley 675, creamos una persona jurídica que nos administre, creamos una junta administradora y creamos la delegación. ¿Cómo es la delegación? ¿Cómo puede operar la delegación en la propiedad horizontal? ¿Ustedes se imaginan una asamblea general de un conjunto residencial donde hay 2.500 apartamentos? ¿Ustedes se imaginan reunir? ¿Cuándo reunimos siquiera a 100.000 personas? Perdón, 1.000 personas. Es imposible una asamblea con 1.000 personas. Ahí es donde se debe adoptar la figura de la delegación. Tenemos 65 torres. Cada torre tiene 30 apartamentos o 40. Si tenemos, por decir algo, 1.500 unidades privadas, 1.500 apartamentos, si lo multiplicamos por 2, ese administrador va a tener que manejar a 3.000 personas mínimo, sin tener hijos, sin meter hijos, solamente la pareja que vive, ¿verdad? Son 3.000 personas. Pero vayamos a la asamblea. Tengo que reunir a 1.500 propietarios para una asamblea general. ¿Cómo hacemos? ¿Habrá un salón donde quepan los 1.500? En ninguna propiedad lo hay. Hay salones sociales para que quepan máximo 50, 60 personas. Pero no hay un salón para reunir a 1.500 propietarios en una asamblea general. Ahí debe operar la figura de la delegación. Que yo la entiendo de esta manera, tratando de irme al espíritu mismo de la ley. En esos grandes condominios, donde hay 1.500 propietarios, 2.000 apartamentos, 3.000. Yo creo que en Bogotá hay unidades inmobiliarias donde hay 3.500 apartamentos. ¿Cómo un administrador tiene 3.500 personas en una asamblea? No puede, es imposible. Y además, si los reúne, es imposible manejarla. ¿Se imagina donde un edificio donde hay 15 personas o 40 y a veces no es manejable una asamblea porque habla el uno, interrumpe el otro, grita el uno, grita el otro, se ofende el uno con el otro? ¿Se imagina manejar una asamblea con 3.000 personas? Ahí debe operar la delegación. ¿Y cómo debe operar la delegación? Establecerla en los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Y cómo la vamos a establecer? Muy sencillo. La Torre 8, que tiene 40 apartamentos, en el reglamento se le faculta para que esa Torre 8 se reúna mediante un acta válida en el reglamento, señalada en el reglamento, designen a unos delegados de esa torre para que asista a la asamblea por esa torre y vaya con voz y voto delegado. La torre, los propietarios de esa torre le dan todas sus facultades a esos 2 o 3 delegados para que asistan a la asamblea general. Lógicamente, todo debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. No existe en Colombia un reglamento que acoja esa figura así. No existe. Pero la delegación debe darse así. Entonces, la Torre 8 nombra 3 delegados. La Torre 1 nombra 3 delegados. Son 60 torres, multiplique por 3. Son 180 personas. Pero van delegadas por torre.
Y las decisiones que ellos tomen son válidas porque ya ellos les delegaron esa función mediante un acta firmada por todos los dueños de la torre. Si van como delegados de ese grupo familiar que conforma una torre o dos torres, como se reglamente o como se disponga en el reglamento. ¿Cuál es la otra figura del delegado? Cuando estamos viendo a las personas que tienen un bien inmueble en leasing habitacional o inmobiliario. Él no es propietario, él es simplemente un locatario, porque el leasing, ¿qué es? El leasing es un arrendamiento financiero, así de sencillo. Le cambiaron el nombre porque lo importaron de Estados Unidos, de Londres, el leasing inmobiliario. Incluso autorizaron a los bancos en Colombia a utilizar el leasing sin que existieran normas que lo reglamentaran. Solo hasta hace unos 15 años para acá es que han salido normas escuetas y decretos para reglamentar lo del leasing. Pero el leasing es un arrendamiento. Entonces, si yo adquiero la tenencia, ojo, no la propiedad, la tenencia de un inmueble con leasing, yo nunca soy dueño, aunque esté pagándole al banco. Soy un mero locatario, un tenedor sencillo. ¿Y qué dice la ley? Que yo no puedo asistir a la asamblea porque no soy propietario. La asamblea es de propietarios. Y para yo poder ir a la asamblea, necesito tener que el banco me delegue a mí mediante un documento especial, donde me delega para que yo actúe a nombre y tome decisiones por el banco. Pero el banco no lo hace. El banco apenas otorga un poder sin muchas facultades, porque sabe que cualquier decisión equivocada que él tome le va a perjudicar a ellos en sus movimientos financieros. Pero esa figura de la delegación se debe dar cuando estamos ante un leasing financiero o inmobiliario, que el banco otorgue la delegación mediante un documento formal ante una notaría y delegue sus funciones en el locatario. Y la figura más importante es cuando se dan esos grandes condominios en donde es imposible reunir a 3.000 propietarios. No sé si estoy siendo muy extenso y estoy aburriendo, pero creo que la verdad estos temas nadie los toca. Y espero que Mabel Castillo tiene la mano levantada, a ver qué pregunta tiene Mabel y que la podamos escuchar. Doctor Jorge, por favor. Señora Mabel, muy buenas noches. Por favor, active su micrófono, ya lo tiene activado, la escuchamos. Muy buenas noches, doctor Jorge Arciniega. Felicitaciones por su disertación. Como siempre, usted es una persona muy sabia acerca del tema de propiedad horizontal. Mi respeto para usted y para todos los que están allí acompañándolo. En cuanto a la figura de la delegación, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, voy más allá. Considero que esto es letal para todos los propietarios para todos nosotros como en calidad de propietarios. Por ejemplo, yo vivo en un conjunto residencial y existe esa figura de la delegación por parte de la administración que opera aquí. Y a mí me asalta una idea. Óyeme, ¿cuántos conjuntos o cuántos edificios administra una persona? ¿Cuántos miles de millones está administrando una persona con esta figura de la delegación? Porque es que esa administradora no tiene tiempo sino de ir media hora al conjunto, por ejemplo, donde yo vivo. Viene un día y no está al tanto, empapada de las situaciones, porque es imposible. Entonces, con esta figura de la delegación va cogiendo 3 conjuntos, 4 conjuntos, 5 conjuntos, 6 conjuntos. ¿Cuántos miles de millones está administrando esta persona, por Dios? Bajo esta figura de la delegación. Esto a mí me asalta y me preocupa muchísimo. No sé, doctor Arciniega, cuánto puede manejar un administrador en dinero, porque si coge 10 conjuntos, por lo menos en el caso nuestro son 71 millones de pesos mensuales. Bueno, si pagaran todo, póngale usted que paguen 50 millones, pero si cogen 10 conjuntos y que unos son más altos porque son estrato 6,
¿Cuánto maneja un administrador? Es la pregunta que yo hago. La póliza que se presenta en este conjunto o en cualquier conjunto que se esté manejando por parte de cualquier administrador que esté en el momento es la misma, porque el activo de esa persona es el mismo. ¿Cómo responde ese administrador cuando se embarca en administrar 10 conjuntos residenciales, 10 edificios, como se llame, bajo esta figura de la delegación? Porque le queda fácil. Ella coge y mete una persona ahí, le paga un sueldo mínimo. Esa persona, bien dicho por usted, doctora Arciniegas, no tiene la potestad. Uno llega a la administración, mira, no, entonces no puede resolver, no, nada. Hay que esperar que la administradora llegue y entonces resuelva, y así irá llegando al otro conjunto. Esto de la propiedad horizontal amerita urgentemente que la ley 675 se modifique, urgentemente, y que se le ponga coto a esta situación. Porque es que yo veo que yo conozco administradoras que metan hasta 10, y ¿cómo hace? Digo yo. Ahora, ¿cómo responde por tanta plata, por Dios, si el activo es el mismo? Entonces, a mí esto sí me asalta y me preocupa muchísimo esta figura de la delegación, porque bajo este contexto es que esa persona se atreve a coger otro y va metiendo y le paga un mínimo a esa persona, y resulta que el que aparece allá como representante de la alcaldía es el señor Pedro Pérez, y la persona que está allí, nada. Eso no representa nada para nosotros como propietarios, no representa nada, para el consejo no representa nada. Esa es mi gran preocupación. Lo felicito, acojo su postura, la coadyuvo. Y doctor Jorge Arciniegas, ojalá no se nos pierda, porque las pocas veces que lo he escuchado, pues he quedado, digamos, satisfecha. Maneja usted muy bien la ley 675, maneja usted bien el tema de propiedad horizontal. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel Castillo, muy amable por sus palabras. Pues sí, la figura de la delegación es en mi concepto particular, yo sé que algunos la ven muy bien, pero yo, sinceramente, como abogado, debo hacerle su crítica, porque no es una figura que legalmente exista en Colombia como la están usando acá, porque simplemente se elige un administrador y ese administrador pone a cualquier persona que asista allá, pero esa persona no tiene ninguna facultad. Miren, leamos el artículo 51, numeral 7. Ahí dice las funciones que tiene el administrador respecto de los bienes comunes. ¿Qué tiene? Funciones de conservación, mantenimiento, debe ejecutar los actos de administración y de disposición, dice, de los bienes comunes. Yo pregunto, ¿un delegado tendrá esas facultades? No las tiene, las tiene el administrador. Y ese es el otro tema que iba a hablar yo, que voy a entrar enseguida en él. Doctor Jorge, si usted me lo permite, o si no hay otra pregunta por ahí. Tranquilo, doctor, aquí lo único que está preocupándome es el reloj. Vamos hasta las 8 de la noche, pero oiga, ya son las 7:40. Por mí yo estoy el tiempo pasa rápido. Y si eso que no he dejado de hablar, y ha pasado mucho tiempo. Y mire que la fanaticada suya lo aclama, y por mí no hay problema, cuadramos agenda y nos vamos para 2, 3 sesiones con usted, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, yo estaré atento siempre, con mucho gusto. Vamos a hablar de una parte que nos interesa a todos con la venia suya, doctor. Dígame. En cuanto a la parte económica, hay la gran inquietud en el nombramiento de los suplentes. ¿Cuándo comienza a devengar el suplente? ¿Quién le paga al suplente? ¿La copropiedad o el administrador o el revisor fiscal principal? ¿Cómo es ese tejemaneje ahí en esa parte? Porque pues si en mi conjunto vamos a contratar 2 revisores, pero trabaja uno y el otro sentado sin hacer nada, pues se estaría pagando 2 veces por el mismo servicio. Bueno, hay cualquier cantidad de inquietudes. Sí, efectivamente, eso hay que... la ley sobre eso, la ley 675 específicamente, no habla sobre nada de honorarios ni de pagos. Simplemente dice que la Asamblea General será la que fije los honorarios del revisor fiscal y del administrador, ¿verdad? El salario o lo que tenga. Pero en el entendido de que el suplente único actuar cuando falte el principal, el titular, pues a partir de ese momento en que él entra a funcionar, a ejercer su función, es cuando se le va a pagar. Y por eso es que los presupuestos deben prever esas circunstancias. Pero no la prevén porque como no utilizan la figura, y debe darse
proveerse esos recursos para esa eventualidad, ya sea porque se incapacitó el titular de administrador, o porque se enfermó, o porque viajó, o porque renunció. Pues bueno, si renunció, lo que se le pagaba a él se le pagará al suplente, lógicamente. Pero la figura del suplente es importante. Y yo termino esa parte con esto. Los honorarios de los suplentes solamente se pagarán cuando ellos ejercen su función, porque mientras tanto no están trabajando. Son una figura aparentemente decorativa, pero importante en el evento en que suceda la falta temporal o absoluta del titular. Entonces, por eso es importante la figura. Y quiero que hoy, esta noche, se vayan preguntándose y vayan estudiando y vayan averiguando sobre la suplencia del administrador y sobre lo que yo les dije ahorita en el caso de que sea el administrador quien tenga que impugnar los actos de la asamblea. ¿Quién va a responder si él mismo no puede responder? Esa es una pregunta que nadie se ha hecho. Estoy seguro que nadie se ha hecho y estoy seguro que es la primera vez que lo oyen. Yo creo que es la primera vez que escuchan sobre ese tema. Por eso esta charla se llama Lo que debes saber y no te han enseñado. Hay otra cosa que no nos han enseñado y es la disposición sobre los bienes comunes. ¿Quién tiene la facultad? El administrador, señores. La disposición, numeral séptimo del artículo 51. Si alguien lo tiene y lo puede leer, yo le abran el micrófono y lo lee y lo analizamos aquí, o si quieren lo leo yo, si ustedes me lo permiten. Artículo séptimo del... No, numeral séptimo del artículo 51. Numeral séptimo. Hay una función específica del administrador respecto de los bienes comunes. Y me permito leerlo para hacer... Ah, se acabó. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Ahí está Dice, cuidar, vigilar los bienes comunes. Oiga, ese numeral hace referencias a los bienes comunes. Dice que la función del administrador respecto de los bienes comunes es cuidarlos, vigilarlos, ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos, de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, yo tuve un caso hace poco en una inspección de policía donde una administradora me contrató para que fuera su abogado, en donde un propietario que vive en un conjunto residencial donde hay más privadas que parqueaderos, y la zona de parqueo es área común. El señor cayó en mora y la asamblea general, ni siquiera fue el administrador, tomó la decisión de que las personas que tuvieran vehículos y estuvieran en mora con la administración no se les permitiría el acceso a los parqueaderos, porque preferencialmente se le iba a dar parqueo, porque como no había tantos parqueaderos como apartamentos que hay, apenas hay 72 parqueaderos más 100 ante 170, perdón, hay 62 parqueaderos ante 145 apartamentos. Y resulta que casi todos tienen vehículos, pero no todos pueden parquear. Entonces el primero que llegaba se parqueaba. Este señor parqueaba su vehículo, era moroso, no pagaba, y la asamblea tomó en una reunión la decisión de que todos los propietarios que estuvieran en mora con las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, no se les permitiría el acceso al parqueadero porque tenían preferencia los que sí estaban al día. El señor nunca impugnó el acta. Lo que hizo fue irse a una inspección de policía, y cuando la administradora ejecutó la decisión de la asamblea, porque esa es su función, la función principal del administrador es ejecutar las decisiones y los actos de la asamblea, así como ejecuta el presupuesto. La administradora ejecutó la orden y prohibió, ni siquiera prohibió, sino que desactivó el chip de acceso al parqueadero. Entonces el señor no podía entrar. Él, en vez de atacar la decisión de la asamblea si lo consideraba ilegal, porque decía que le estaban violando su derecho de tenencia y posesión, no hizo eso, sino que se fue. Señora Marilena. Dígame, señora Marilena. Bueno, entonces, él, en vez de atacar judicialmente la decisión de la asamblea
cuando le quita esa prerrogativa que tienen los propietarios que tenían vehículos, porque no es un derecho, él no ataca a la asamblea ante un juez impugnando los actos, sino que se va a una inspección de policía. Y en la inspección de policía entonces formula una querella por perturbación de su posesión y tenencia de un bien inmueble. Me llaman a mí, yo asesoro a la administradora del Consejo de Administración, asisto a la inspección de policía y digo, señora inspectora, aquí nunca hay posesión ni tenencia, porque ese es un bien común. Y los bienes comunes, según lo dice la ley, son imprescriptibles, son inalienables, son inembargables, son inescindibles, y por tanto no son sujetos de posesión o de tenencia porque son bienes comunes y todos los propietarios son dueños de esas zonas comunes respecto de su coeficiente de copropiedad. Sin embargo, hubo 2 audiencias y a pesar de que yo le expuse a la señora, a la funcionaria, que ella no debía ampararle un derecho que él no tenía, porque la decisión de la asamblea era limitar el acceso porque él era un copropietario moroso y que había sentencias de la Corte Constitucional, hay varias sentencias de la Corte donde dice que la disposición sobre los bienes comunes la tiene el administrador, el Consejo de Administración y la asamblea. Aquí fue una orden de la asamblea. Y a pesar de todas las pruebas y todo lo que se le demostró a la inspectora falló a favor del señor, ni siquiera falló por lo que él pidió. Él pidió que le ampararan su derecho de posesión y de tenencia. Y la señora inspectora se sale de esa posición y lo ampara en un derecho porque dijo en su fallo que la administradora había hecho actos que violaban la sana convivencia y le ordenó que le permitiera el acceso al señor al parqueadero. Eso está en apelación ahora mismo en la alcaldía de Barranquilla ante la Inspección General y en esa apelación y en la sustentación que yo hice le estoy mostrando al inspector general todas las sentencias que la Corte ha dicho sobre el tema de que cuando son bienes comunes, las zonas de parqueo, se puede limitar el acceso por cualquier circunstancia porque son los órganos de dirección y administración de la persona jurídica lo que tienen esa facultad de limitar el acceso a ellos. Y más cuando un propietario es moroso. Estoy esperando el fallo, pero les quiero explicar esto. ¿Por qué traigo este ejemplo? Perdónenme que sea el ejemplo mío, pero es lo que yo estoy viviendo. Quien tiene la facultad de disposición sobre los bienes comunes ni siquiera es la asamblea. Fíjense ustedes revisen el artículo 38 de la ley 675 y encuentran que la asamblea tiene facultades para cambiar la destinación de bienes comunes, pero nunca dice la disposición de ellos. Pero si usted se va al artículo 51 de la ley 675, numeral 7º, encuentra que esa facultad es del administrador. De tal suerte que un administrador, sin necesidad de autorización del Consejo ni de la Asamblea, puede disponer de los bienes comunes conforme al reglamento y a su destinación. No necesita autorización ni orden alguna, porque la facultad se la otorgó la ley. ¿Se los habían enseñado? Leamos el numeral 7º del artículo 51. Dice que el administrador debe ejecutar los actos de administración, conservación y disposición sobre los bienes comunes. Disposición. Cuando yo tengo, ahora vamos contrario censo a otro ejemplo. Cuando a mí como propietario se me otorga o se me asigna un área común como uso exclusivo, ya es diferente. Ahí sí el administrador no tiene, porque la ley lo limita, la disposición sobre ese bien común, porque es de uso exclusivo y fue asignado mediante la escritura del reglamento. Pero como son bienes comunes generales, que no son objeto de asignación o de derecho a uso exclusivo, quien tiene la facultad dispositiva sobre ellos es el administrador, no la asamblea, no el consejo.
es el administrador, numeral séptimo, artículo 51. Y sobre esa disposición, dice ese numeral, debe ejecutar los actos de administración de acuerdo al reglamento y a la ley. Entonces, cuando a mí, como propietario, un administrador me dice, señor Jorge Arciniegas, usted está en mora, pero estaba usando el área común de parqueaderos del edificio. Desde hoy, usted se le limita el acceso y no podrá usarlo, porque ahí ahora mismo va a parquear otro propietario que sí está al día. No tengo nada que hacer. Puedo llorar, pararme en los dedos, en las uñas de los pies, puedo hacer como quiera, pero es ella la que tiene la facultad de disponer de ese bien común de uso general. Es ella, ese administrador, ese representante legal, porque así lo dice la ley, no lo dice el doctor Jorge Arturo Arciniegas Molina. La ley es clara en ese sentido. Y si usted revisa el artículo 38 en las funciones de la Asamblea, no va a encontrar que diga que la Asamblea tiene disposición sobre bienes comunes. El artículo 38 dice que podrá tomar las determinaciones en la reasignación de los bienes comunes de uso exclusivo, pero lo limita. Le dice, pero con la aquiescencia, con la aceptación de la persona sobre quien recae el uso exclusivo. De tal suerte que la Asamblea, para cambiar el uso exclusivo o asignárselo a otro, un bien común, debe contar primero con la aceptación mía, que tengo el uso exclusivo de eso. Si no tiene mi aceptación, tampoco lo podrá hacer. Pero en cambio, el administrador sí puede disponer de un bien común de uso general. De uso exclusivo no. Pero en el ejemplo de los parqueaderos comunales, el administrador sí tiene la facultad de disponer sobre esas áreas, es decir, aquí no va a parquear más usted, porque usted ha incumplido con sus obligaciones y por tanto yo le limito el acceso. Y lo puede hacer sin ninguna autorización. Así como el numeral octavo también autoriza a los administradores para contratar a los abogados que consideren necesarios que atiendan los asuntos litigiosos o judiciales de la propiedad horizontal de la persona jurídica. El numeral octavo, y aquí viene otra cosa, otro tema que ya vamos a terminar con esto y para otras preguntas. Antes de entrar en el numeral octavo, quiero hablar algo que le hablé anoche a usted, doctor Jorge. Dígame. Es sobre el asunto que nos compete respecto a los administradores, lógicamente, sobre el uso de esas áreas comunes y la disposición que tienen, sobre la contratación de los abogados y sobre el tema que yo anoche le hablé. ¿Se acuerda, doctor Jorge, de la que le hablamos anoche? Hablamos de varios temas. Pero bueno, uno de esos temas que dije que era importante. Claro que sí, bueno, claro que lo es. Mire, los administradores, en algunos reglamentos se establece que los administradores pueden firmar contratos únicamente hasta 5, 8, 10 salarios mínimos. ¿Se acuerda del tema que le di anoche? Sí, perfecto. señor, ya me acordé. Entonces encontramos en muchos reglamentos que dice que el administrador solamente podrá firmar contratos solamente hasta cierto monto de salarios mínimos. Y dice, cuando los contratos sean por encima de 10 salarios mínimos, de 8 salarios mínimos, necesitará la autorización del Consejo de Administración. Y yo me pregunto, yo lo he visto en la mayoría, en todos los reglamentos que tienen a la mano, he visto esa disposición, donde se limita y se limita la gestión funcional y de ejecución al administrador con una norma en los reglamentos de propiedad horizontal que no le permiten firmar un contrato de acuerdo al monto según respecto de los salarios mínimos. Y yo pregunto, ¿esa norma es válida? ¿Será que esas cláusulas o esas estipulaciones reglamentarias donde le dicen al administrador, usted no puede firmar un contrato que pase de 8 salarios mínimos porque necesita la autorización del Consejo, ¿será que esa norma es válida? ¿Quién me responde? ¿Quién levanta la mano y me dice si la quiere válida o inválida, o eficaz o ineficaz? Aprovechemos que hay una mano levantada y escuchemos a nuestra buena amiga Rocío Vela,
que está desde hace rato ahí con la mano levantada. Así que, Rocío, por favor, te escuchamos. Buenas noches. Pues no es referente a la pregunta que acaba de hacer el doctor, porque hace rato la estoy levantando, pero ahorita es que tengo una inquietud que le estoy preguntando a varios juristas y ninguno me ha dado como ampliación. Quisiera hacérsela al doctor Arciniegas apenas pueda, si es viable. Bueno, entonces sigamos con el tema y ahorita me la haces. Anótala y para que no se te olvide y me la haces ahorita. Y yo no rehúyo preguntas. Bueno, entonces decía yo, ¿será que esa estipulación reglamentaria es válida? ¿Será que es legal? ¿Será que se puede un administrador someter a esa estipulación que lo limita en su gestión funcional y de ejecución? Pues aquí viene la respuesta, señores. En mi concepto jurídico, esa estipulación es inválida. Esa estipulación reglamentaria es inválida, ¿por qué? Se lo voy a explicar. Cuando nosotros como administradores presentamos un proyecto de presupuesto a la Asamblea para que nos lo apruebe, y en esos rubros que integran el reglamento, el proyecto de presupuesto, se encuentra, por decir algo, el contrato de aseo o el contrato de vigilancia. ¿Cuánto cuesta un contrato de vigilancia en el año? 120 millones, 150 millones, dependiendo de cuán grande sea la unidad inmobiliaria, ¿cierto? Si es pequeña, pues a veces ni lo contratan, ponen unos conserjes. Pero si tiene, por ejemplo, 1.500 apartamentos, 28 torres, pues se va a requerir de un contrato de vigilancia más o menos oneroso. Eso en el año pueden ser 150 millones de pesos, que exceden 8 salarios mínimos. Y yo le presento a la asamblea y a los señores asambleístas, este es mi proyecto de presupuesto. En el año me voy a gastar 180 o 150 millones en vigilancia. Me voy a gastar 90 millones en aseo. Y me voy a gastar 200 o 300 millones en mantenimiento de ascensores. Porque tengo ascensores en todas las torres. Son 68 torres y hay más de 68 ascensores. Entonces un contrato con ascensores va a costar un dineral. Y yo le presento el presupuesto a la asamblea. ¿Qué es la asamblea, señores? Recordemos, la asamblea es el máximo órgano de dirección y de administración de la persona jurídica. No se los olvide. No es el máximo órgano administrativo, no, es el máximo organismo de dirección y administración. Y entonces la asamblea estudia mi proyecto de presupuesto y yo lo someto a consideración de todos los asambleístas. Lo estudian, ya previamente les había pasado el proyecto con la convocatoria, fueron muy acuciosos los propietarios, lo estudiaron, algunos objetaron algunas cosas, pero al final me lo aprobaron. Fue aprobado el presupuesto de gastos del edificio. Y en la aprobación, el contrato de aseo, el contrato de vigilancia, el contrato de ascensores y todos los contratos que deba tener para mantener y conservar los bienes y áreas comunes. Pero tengo una limitante. El reglamento establece que para yo contratar con la vigilancia y con el señor del aseo, con la empresa de aseo y con hacer el contrato de mantenimiento de los 68 ascensores, no puedo firmar el contrato porque pasa de 8 salarios mínimos. Porque así lo establece el reglamento. Entonces debo pedir la autorización del consejo para yo firmar ese contrato. ¿Cuán equivocados estamos, señores, con esas estipulaciones? Porque si el máximo organismo de dirección y administración de la persona jurídica me aprobó un presupuesto y me dijo, aquí le aprobé los 180 millones de vigilancia, ejecútelo. Aquí le aprobé los 90 millones de aseo, ejecútelo. Aquí le aprobé los 250 millones de mantenimiento de ascensores, ejecútelo. ¿Por qué una norma reglamentaria me va a limitar la ejecución y mi gestión, prohibiéndome y sometiéndome a la autorización de un consejo de administración que en la jerarquía de dirección y administración está por debajo de la asamblea?
está por debajo de la Asamblea. ¿Cómo que el Consejo me va a limitar mi ejecución presupuestal? Porque una norma del reglamento así lo dice. Pues esa norma es ineficaz, señores. Esa norma en mi concepto jurídico es inválida, porque va en contravía de una decisión y de una autorización que ya el máximo organismo de dirección y administración de la persona jurídica me dio. Me dijo, señor, le aprobé su presupuesto, ejecútelo. ¿Y cuál es mi función? De ejecución, de conservación. Esa es mi función. ¿Y qué está pasando? Que llegan varios señores a los consejos y entonces empiezan a cercenarle, a limitarle, a quitarle las facultades al administrador y le dicen, no lo autorizamos para que usted firme el contrato de vigilancia. Y ese acto de prohibición, de limitación, ¿a quién perjudica? A la persona jurídica. ¿Y a quién más? Pues a los copropietarios, que son los que esperan que el administrador cumpla con lo que le ordenaron en el presupuesto y ejecute la orden de firmar los contratos de vigilancia para que tengan seguridad en el condominio. Entonces, esas estipulaciones reglamentarias van en contravía de la misma ley y de la misma decisión de la Asamblea, que como ya les el máximo organismo de dirección y administración de la persona jurídica. Y si a mí, el presidente de la República, me da una facultad y me dice, ejecute esto, ¿por qué va a venir un ministro a decirme, no, no te autorizo, si ya tengo la autorización del presidente? Si ya mi Asamblea me dijo, ejecute ese contrato que vale 180 millones. Ejecútelo quiere decir, firme los contratos y pónganos la seguridad aquí. Firma el contrato de aseo y manténganos y consérvenos esto limpio y aseado, higienizado, higiénico. Si ya me autorizaron y me aprobaron el presupuesto donde dicen que voy a gastar 250 millones en el contrato de mantenimiento de ascensores, ¿por qué va a venir un presidente del consejo a decirme, no te autorizo? Porque el reglamento dice que tú para firmar esto tienes que pedir mi autorización o la autorización del consejo. Y con esas normas están bloqueando la gestión funcional de los administradores. Y cuando un administrador bueno llega a cumplir su gestión, encuentra a unos miembros del consejo que lo bloquean y no le permiten hacer nada. Y con esas lógicamente dirán ustedes, no, pero si la norma está hay que cumplirla. Pero hay normas que la ley 675 dice que se entenderán por no escritas cuando van en contra de las disposiciones de la ley. Entonces esa norma, en mi concepto, respetando cualquier concepto de otro jurista, esa norma reglamentaria para mí es ineficaz e inaplicable, porque es que ya a mí la Asamblea me autorizó a ejecutar ese presupuesto y me autorizó firmar los contratos cuando me dijo, le autoricé su presupuesto, se lo aprobé, ejecútelo. ¿Por qué me van a limitar entonces un cuerpo colegiado de inferior categoría que la Asamblea me va a limitar a mí mi derecho de ejecución y mi facultad y mis prerrogativas funcionales? No lo veo viable ni legal. Me decía don Jorge, cuénteme, pero escucho. Doctor, pues con este interrogante que es muy, muy profundo, despedimos la transmisión de la emisora Debate Opinión que nos ha acompañado hasta este momento. Y que sea una cordial invitación para que todos nosotros nos conectemos la próxima semana a esta misma hora a través de nuestra emisora favorita, la emisora de la propiedad horizontal, que se está encaminando para eso, debateopinión.org, y para que nos conectemos también a través de las redes sociales y permanezcamos conectados en este espacio, Noches de PH con Jorge Enrique H., en donde seguramente vamos a tratar temas de muchísimo interés para todos en la propiedad horizontal colombiana y con proyección internacional, porque la virtualidad nos une y aquí estamos dando mucho tema para aclarar muchas dudas que nosotros tenemos. Y sí, esta
charla queda grabada a través del canal de Facebook de la emisora debateopinión.org. Está en el perfil de Facebook de Jorge Enrique Hernández y también será subida posteriormente al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Así que no hay ningún inconveniente, la podemos repetir las veces que queramos. No hay pierde y no hay pierde para una próxima oportunidad, porque esta clase, con la venia suya, doctor Arciniegas, la tenemos que continuar. El tema nos queda aquí cortado, pero para la siguiente clase, todos los estudiantes tenemos que estar muy pendientes y poder continuar. Así que sin más interrupciones por el momento, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Don Jorge, muchas gracias por su invitación y a todos ustedes por soportarme en esta charla que de pronto va a abrir las puertas para que ustedes vayan cuestionándose más, sobre todo de propiedad horizontal. Cuenten conmigo siempre, un abrazo desde Barranquilla. Aquí está siempre mis brazos, mi mano tendida y mis brazos abiertos para acogerlos y en todo lo que les pueda servir con mucho gusto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.